y nos dio el ministerio de la que nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, somos nuevas criaturas cuando nos unimos a Jesús a través del bautismo. ¿Y sabe lo que es interesante? Ahora llegamos a estar a imagen y semejanza de Dios como al principio, antes de que Adán pecara. A través de Jesús, no en nosotros mismos, sino a través de Él. Nota lo que dice en Romanos el capítulo 8 y el versículo 29, para que se den cuenta que lo que les estoy diciendo es la verdad. Romanos 8 y el versículo 29, aquellas personas que están viendo vía satélite se dan cuenta que aquí usamos es la Sagrada Escritura, aquí usamos pura Biblia, porque la Biblia tiene poder. Palabras humanas no tienen poder, la Biblia tiene poder. Noten lo que dice Romanos, el capítulo 8 y el versículo 29. Dice allí: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que el Señor Jesucristo nos ha recreado a su imagen. Y por lo tanto, según dice en este versículo, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el hermano mayor, por así decirlo, y nosotros somos sus hermanos y sus hermanas menores. Pero tenemos la imagen de Él, la misma imagen, porque pertenecemos a la misma familia y venimos del mismo Padre. ¡Qué gloriosas promesas nos aporta Dios a nosotros! Claro que en nuestro estatus somos nuevas criaturas, pero cada día tenemos que pasar por un proceso de transformación. ¿Verdad que sí? Es decir, la imagen se está formando en nosotros ante Dios. Nosotros tenemos la imagen de Cristo Jesús porque nos hemos unido a Él a través del bautismo. Pero en la vida práctica, cada día tenemos que ser transformados para llegar a ser más y más empíricamente en nuestra vida práctica como Jesús. Por eso dice en 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué sigue diciendo? ¿Somos qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En realidad, lo que dice el versículo en el idioma original dice: estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y la palabra que se usa allí es la palabra metamorfoo, transformados. Es decir, se realiza en nosotros una metamorfosis. ¿Sabe lo que es una metamorfosis? Es cuando un gusano se transforma en mariposa. Dice, ese era gusano. Así somos nosotros. Éramos gusanos de la familia del primer Adán. Pero cuando nacemos de nuevo, nacemos lindas mariposas, por así decirlo. Porque la mariposa es mucho más linda que un gusano. ¿No les parece? Y es libre para volar. Y es hermosa. ¿Y saben lo que sucede? Cada día transformados. La culpa eliminada, el poder amortiguado, perteneciendo a una nueva familia, libre de la esclavitud, miembros de la familia de Dios, con el derecho de heredar todas las cosas, hechos a la imagen de su Hijo, de día en día siendo transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. ¿Y saben lo que sucede? Como en Adán, el primer Adán, todos mueren. En el segundo Adán, todos los que están en la familia de Él serán ¿qué? Serán vivificados. Es decir, ahora en vez de muerte, heredamos ¿qué cosa? Heredamos la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué glorioso es el bautismo! Fíjese qué interesante, que la mejor forma de entender el bautismo es desde la perspectiva de los dos Adanes. Y para eso hay que volver a Génesis. Porque Adán se menciona en Génesis. El apóstol Pablo, cuando habla de los dos Adanes, está regresando al libro de Génesis. Es la mejor forma de entender el mensaje de la Biblia, volviendo a Génesis. Ahora, en nuestra última parte del tema, solo le voy a mencionar los versículos. Son asuntos técnicos, pero son muy importantes. La gente hace la pregunta: pastor, ¿cómo me debo bautizar? ¿De qué modo? Dicen, ¿cuándo me debo bautizar? ¿A qué edad?
permítame compartir con ustedes algunos versículos aquí, sin leerlos. Ustedes los tienen en la lista que han recibido. En primer lugar, sobre cómo debemos bautizarnos. Hoy en día hay iglesias que bautizan por aspersión, es decir, echan un poquito de agüita en la cabeza de los bebés. O bautizan algunos por infusión, es decir, les echan más agua sobre la cabeza. ¿Ese es el bautismo válido según la Biblia? No. Déjenme mencionarles que se han conseguido bautisterios en Europa que demuestran que en los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana se bautizaba a la gente por inmersión. Solo más adelante, por tradición y por conveniencia, entró la idea de que mejor no mojar a la gente, mejor echarle un poquito de agua en la cabeza. Romanos 6:4 nos dice que el bautismo es una sepultura. ¿Cuántos de ustedes han visto una sepultura echándole un poquito de polvo en la cabeza a alguien? No, una sepultura debajo de la tierra. El bautismo es una sepultura bajo el agua. Y fíjese qué lindo lo que ha hecho Dios. No podría haber escogido un mejor símbolo de morir al pecado, ser sepultado y resucitar que el bautismo. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona está allá arriba, ha muerto al pecado y ahora sepulto a esa persona y por lo menos mientras están debajo del agua dejan de respirar. Es como si estuviera una mini muerte. Y luego cuando salen del agua, respiran de nuevo. Porque simbólicamente han muerto y resucitado con Jesús. Son incluidos en el amado, en otras palabras. Romanos 6:4 dice que el bautismo es una sepultura. Marcos 1:9 al 11 dice que Jesús entró al agua y salió del agua cuando él fue bautizado. No estaba en la ribera del Jordán con Juan el Bautista echándole un poquito de agua bendita en la cabeza. Entró y salió. En Juan 3:23 dice que Juan bautizaba en Enón porque había allí mucha agua. No hubiera necesitado mucha agua si estaba bautizando por aspersión. Además de eso, en Hechos 8:38 y 39, cuando Felipe bautiza al eunuco etíope, ustedes lo pueden leer, tienen los versículos allí, dice que Felipe y el eunuco entraron al agua y salieron del agua. Es decir, el bautismo válido es una sepultura debajo del agua para salir y resucitar a novedad de vida. Pero surge la pregunta, ¿cuándo debe bautizarse una persona? Muchas iglesias bautizan infantes, bebés. Eso es una tradición humana. Eso no es mandato divino. Todas las personas que nosotros conocemos en la Biblia que se hayan bautizado, se bautizaron adultos. Se bautizaron ya conociendo la verdad. Permítame mencionarles algunas condiciones para bautizarse. Mateo 28, 19 y 20 dice que uno tiene que llegar a ser discípulo y tiene que recibir enseñanza. Un bebé no puede hacer eso. En Hechos 2:38 dice que debemos arrepentirnos. Un bebé no se puede arrepentir. En Mateo 3:6 dice que debemos confesar nuestros pecados. Un bebé no puede confesar sus pecados. En Marcos 16:16 dice que el que cree en el Señor Jesucristo y fuere bautizado será salvo. Necesitamos creer. Un bebé no puede creer. Todas las personas en la Biblia que fueron bautizados por inmersión. Escúcheme bien los que están viendo vía satélite, por televisión. Los apóstoles, todos fueron bautizados por Juan el Bautista adultos. Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado. El apóstol San Pablo se bautizó cuando se convirtió al Señor Jesucristo. Los 3,000 en el día del Pentecostés, todos eran adultos. El carcelero de Filipos era adulto. El eunuco etíope era adulto. No hay caso en la Biblia de un infante que se haya bautizado. Solamente cuando la iglesia adoptó la idea del pecado original, que hay que quitar muy temprano en la vida el pecado original, para que el bebé no se vaya al limbo o para que el bebé no se vaya al infierno si no fue bautizado, fue que se introdujo la idea de que hay que bautizar bebés. Pero no es bíblico, no está en armonía con la palabra de Dios. Escuchen bien, el bautismo es de crucial importancia. Marcos 16 y el versículo 16 dice, el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado, este será salvo. ¿Es suficiente creer nomás? No, el que creyere y fuere bautizado, este será ¿qué? Salvo. Y al eunuco etíope se le dijo, el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu ¿qué?
y tu casa. Hechos 16, 30 al 33. Y dice allí que inmediatamente después que el carcelero y su familia creyeron en Jesús, recibieron enseñanza, dice allí, en Hechos 16, dice que el apóstol Pablo los bautizó. Creyeron y fueron ¿qué? Bautizados. Jesús dijo que si no nacemos del agua y del Espíritu, el agua es el bautismo de agua, el Espíritu Santo el que recibimos en el momento del bautismo, no podemos ni ver ni podemos entrar al reino de Dios. Y en Mateo 3, 16 y 17 está el bautismo de Jesús. Jesús es nuestro gran ejemplo. ¿No creen que Jesús es el ejemplo? Jesús no tuvo que bautizarse porque Jesús no conoció pecado. Él no tenía que sepultar ningunos pecados y resucitar novedad de vida. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Pero Jesús se bautizó para darnos un ¿qué? Para darnos un ejemplo de la importancia tan grande que tiene el bautismo. Colosenses 1:18 nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18, la iglesia es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 13 y 14 dice que somos bautizados y así nos unimos al cuerpo de Cristo. Es decir, que el bautismo es el paso de entrada a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos bautizados y nos unimos al cuerpo de Cristo a través de este rito. Es decir, el bautismo significa dos cosas. Significa unión con Jesús y significa unión con su iglesia o con su cuerpo. Por si acaso alguno dice, bueno, yo me quiero bautizar, quiero unirme a Jesús, pero no me quiero unir a la iglesia. En Hechos 2 y el versículo 47 dice que la gente era bautizada y cada día eran añadidos más y más a la iglesia. Se unían a Jesús y se unían a la iglesia. Quiero terminar mencionando al apóstol San Pablo. Ese hombre que persiguió y mató a los hijos del Señor Jesucristo. Luego en el camino a Damasco, el Señor Jesucristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios mandó a Saulo a encontrarse allá con Ananías. Y Ananías le dijo a Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautiza y lava tus pecados. Que esa sea nuestra experiencia. Si no hemos lavado nuestros pecados en el bautismo, que lo hagamos y decidamos esta noche.